Buenos días, hoy es martes 6 de abril del año 2021. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al economista Gerardo Maldonado, analista, articulista de opinión en diario El Mercurio de la ciudad de Cuenca. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Estamos a días de acudir nuevamente a las urnas para escoger entre dos opciones, el señor Guillermo Lasso o el señor Andrés Arauz. También hay quienes están promocionando el voto nulo en las próximas elecciones del día domingo. Elecciones que se llevarán a cabo, economista, en medio de una atroz pandemia. Los hospitales están colapsados, dicen las informaciones, los médicos no dan más, los adultos mayores acuden a los centros de salud designados por el ministerio para ver si hay la posibilidad de obtener la vacuna, y el trato es realmente humillante a las personas de la tercera edad que tienen que esperar largas horas desde la madrugada. Es un asunto muy triste ver a los ancianos en las peores condiciones, pero este es el país de Ripley. Vamos con el tema electoral, economista Maldonado. Un pequeño balance desde su punto de vista de lo que ha sido este nuevo proceso electoral en el país. Ya vivimos los ecuatorianos la primera vuelta y estamos a punto de concluir la segunda vuelta electoral. ¿Cuál es su percepción? Buenos días, Jaime. Muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos quienes nos miran y nos escuchan a través de esta revista del Observador. La realidad que vivimos a pocos días de estas elecciones nos hace reflexionar en que el candidato Guillermo Lasso ha remontado, digamos, más allá de lo que muchos pensaban, el tema de la aceptación de la gente. Se debe básicamente a que él no había tomado en cuenta, digamos, al principio, en la primera vuelta, una gran cantidad de sectores que, aunque los tiene en su plan de gobierno, no tuvo el mejor de los acercamientos y ha ido poco a poco, pues, trabajando con ellos, reflejando en sus propuestas las necesidades que tienen varios sectores, ¿no? Sobre todo el sector ecologista, el tema de los días unidos que Guillermo Lasso ahora pues ha puesto a consideración el apoyo total, inclusive para la consulta, que fue un proyecto fallido en la época del correísmo. Ha trabajado muchísimo con los gremios, con los grupos LGBTI, es decir, entendiendo un poco más la diversidad de este país. Y eso ha permitido con una campaña seria, diría yo, hacer que la gente se vaya apegando a esta posición, que es una posición importante si queremos rescatar la libertad de este país. En cambio, el otro candidato, el candidato del correísmo, lo que ha hecho es justamente lo que usted dice, ¿no? Implementar un sistema de campaña sucia, eh, digamos, atreviéndose a tocar temas personales, situaciones ya de una vileza absoluta que muestran la desesperación que tiene de no poder llegar a las cifras, porque conocemos de buena fuente, pues, y sabemos que las encuestadoras serias, con todas sus limitaciones que también existen, pues, prácticamente todas a este momento le dan un triunfo ya a Guillermo Lasso. Y el reflejo de su desesperación, pues, llegó a pactar con este grupo o con estas personas, porque no creo que representen absolutamente a la CONAIE y al movimiento indígena serio, respetable y considerado en el país, como es el tema de Jaime Vargas, recordando que este señor, conjuntamente con un grupo de delincuentes y terroristas, destrozaron la ciudad de Quito, quemaron la Contraloría en aquellos
aquellos aciagos días de octubre del 2019. Eso, la verdad, en lugar de ayudarle a él, creo yo, le ha terminado sepultando. Y esta tercera posición del voto nulo, implementada por un grupo de, diría yo, intelectuales, entre comillas, ¿no? Básicamente nacido de las aulas universitarias, del tema de la Universidad Central y un grupo de profesores que han estado apoyando al movimiento de Yacu Pérez, pues que trata de confundir a la ciudadanía haciendo pensar que es necesario votar nulo porque los dos proyectos, tanto el de Guillermo Lasso como el de Andrés Arauz, son iguales, lo cual termina siendo una falacia total porque realmente en su contenido no se analiza lo que en verdad propone cada uno. En el caso de Arauz, la continuación del modelo que ya nosotros conocemos, inclusive yo diría que con más radicalidad. Hace pocos minutos antes de esta entrevista, pues leía un artículo que escribió Walter Respurris hace algunos años respecto a lo que él dijo, lo que Arauz dijo en en octubre del 2019, justo en pleno problema, recordará usted el paro, cuando escribió en la revista De Raíz, una revista de enfoque latinoamericano, sobre lo que él pensaba de la dolarización, el tema del Fondo Monetario, la liberación de esta égida del viejo capital, es decir, la lucha contra el orden internacional, una serie de situaciones. Y esa entrevista me recordaba lo que Jaime Bailey hizo hace muchos años en una entrevista con Chávez, que usted conoce, ha dado la vuelta por las redes sociales, en las cuales Hugo Chávez juró, rejuró y se inclinó diciendo que el pueblo venezolano jamás tendría a un dictador, a una persona que atente contra el orden. Y vea lo que usted pasó. Por eso me da inclusive a mí un poco más miedo de lo que ha pasado hasta ahora. Obviamente con el paso de las horas, ¿no? Los candidatos se van acomodando a una serie de posiciones que no son de ellos. Se van acomodando, economistas, se van acomodando y van cambiando también el discurso, las ofertas y promesas de campaña, como en el caso de Arauz, que no ha vuelto a decir absolutamente nada del tema de los $1.000, de obsequiar a los ecuatorianos a 1 millón de ecuatorianos. Ahora no dice absolutamente nada. El tema de la desdolarización cambia ahora de criterio estratégicamente y habla de fortalecer la dolarización. Sí, es decir, en poco tiempo se van acomodando a lo que el mercado electoral, digamos, va dando. Y eso realmente es una posición deleznable, ¿no? Yo he respetado, y por eso, volviendo al tema del voto nulo, yo tengo un respeto muy grande por Yacu Pérez, por ejemplo. Creo que fue un gran candidato, una persona que trabajó muy bien, que esta vez no le alcanzaron sus votos, ¿no? Y yo creo que mal asesorado. ¿No le alcanzaron o le hicieron fraude? Mire, ese tema es otra de las situaciones que se ha debatido mucho. Yacu sabía, cuando él abrió las primeras, o hizo abrir esas primeras actas, él sabía puntualmente en dónde habían problemas de votos. Hay clarísimo una mesa de Turi, por ejemplo, en donde los 180 votos que él tenía se fueron al candidato que estaba inmediatamente debajo de él, o al lado de él más bien en la papeleta, y no se colocaron como correspondía. Esa acta él sabía. Las otras actas también que presentó y que las cuales se abrieron, obviamente, y subió 600 votos, pero también subió Guillermo Lasso, subieron otros candidatos y bajaron algunos más, ¿no? Y obviamente después ya este concepto de querer abrir las 20.000 actas era un tema que por ley, y Yacu es abogado, y él conoce de que por más que se pongan una cantidad de recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral, la ley está sobre cualquiera de estas percepciones. Lamentablemente, Jaime, como yo he expresado en este programa y lo he dicho a través de los artículos de opinión, el apresuramiento de la ingeniera Tamaín la noche de la primera vuelta es lo que produce toda
esta mezcolanza de problemas y genera una percepción negativa en la ciudadanía. Es decir, cuando existe un porcentaje de pocas décimas de diferencia, faltando por contabilizarse algunos votos, sobre todo en la provincia del Guayas, en donde Guillermo Lasso le daba 3-1 a Yacu Pérez, ¿no es cierto? Efectivamente, cualquiera de estas concepciones puede plantearse en la mente de la gente. Eso no debió pasar, ese fue un exabrupto que en materia electoral cuesta, y cuesta la credibilidad de un organismo como estos. Después ya los días posteriores a este reclamo de Yacu pasaron ya cosas inverosímiles. Obviamente el encuentro de él con el juez Ángel Torres fue una cosa que no cayó bien ni fue bien visto. También dañó la imagen de tanto de Yacu como del juez. Claro, por supuesto. Después, esas 85 fundas supuestamente vacías, en donde Yacu dijo que ahí estaban 300 votos para él, es decir, para él, en el caso de que hubiese sido cierto, no habían votos para otros candidatos. Entonces hizo una regla de 3 simple y dijo, bueno, pues si yo tengo aquí 85 actas a 350 votos, me da más o menos 28.000 votos. Como Lasso me está ganando con 24.000, entonces la diferencia es a favor. Y así pasó. Y de esto se aprovecharon una cantidad de ideólogos, como digo, que ahora están arrepentidos porque, por ejemplo, no se iban a, o no pensaban que se iban a encontrar con esta declaración de Vargas de apoyo a Arauz. Le hemos visto a algunos dirigentes como Luz Estiván. Apoyo economista a Maldonado, que ha sido rechazado por la misma CONAIE, por los integrantes de la CONAIE, por dirigentes de diferentes organizaciones políticas y sociales, ¿no? Obviamente. Entonces, eso ha producido realmente que las bases entiendan que lo que se planteó aquí del discurso o del voto nulo ideológico es un discurso que tiene poco futuro. Por ejemplo, voy a tomar algunas palabras de algunos de los que defienden, ¿no? Dicen que que hay que votar nulo porque los valores conservadores se mantienen en ambas tendencias. Yo creo que realmente la posición conservadora de varias cosas que tiene el correísmo son temas de ultraderecha, más bien. Siempre se le quiere calificar como un progresista, digamos, como un gobierno progresista que tuvo Correa, más bien fue un populista conservador a ultranza en muchísimas cosas. Por ejemplo, en el tema de la defensa de la naturaleza, los que dicen que el voto nulo tiene que darse es porque indican que los dos programas son exactamente iguales, lo cual es totalmente falso. El programa de Correa y el programa de Arauz ha sido un programa extractivista, 100%. Por eso se tuvo que hacer inclusive una consulta popular aquí para que los cuencanos defendamos nuestro derecho al agua. Entonces no se puede decir que en el programa de Lasso existe esa posición de extractivismo cuando él, en las últimas declaraciones, ya ha firmado un documento inclusive con los chicos de los Días Unidos para que puedan hacer su consulta en plena libertad. Porque el problema no es deberle a un Estado al cual hay como sacarle dinero hasta el último, que es como pensaban los correístas y como siguen pensando esta posición de Arauz, de hacer pensar que el Estado y el gobierno es una fuente inagotable de recursos. El populismo piensa así. El populismo lo que quiere es sacar dinero para hacer una serie de situaciones para que la gente les recuerde después, Además, sin medir las consecuencias a mediano plazo. Además, Arauz ha dicho públicamente en varios medios de comunicación si hay que tomar nuevamente el dinero del Banco Central, pues hay que hacerlo. Claro. Mire usted, otro de los puntos, antes que me olvide, ¿no? Titulado por los que están por el voto nulo, ¿no? Es decir, que hay proyectos que son retardatarios. Por ejemplo, en el tema del trabajo. Si hay alguna tendencia ideológica en este país, en la historia, que ha pauperizado el trabajo formal, ha sido el gobierno de Correa y la propuesta de Arauz. Obviamente, como tenían mucho dinero en su momento,
crearon una superestructura de empresas y de instituciones públicas que ustedes recordarán que realmente no tenían absolutamente ninguna posibilidad de que funcionen y que tengan futuro. Ejemplos, Ministerio de la Felicidad, recordará usted, había el Ministerio de la Meritocracia, de lo que yo recuerdo, ¿no? El famoso ministro coordinador de Desarrollo Social, el ministro coordinador del Consejo de Información, las superintendencias de ordenamiento territorial, la Corporación de Finanzas Populares, la empresa pública del Hábitat, sí, la Secretaría de Prevención de Asentamientos Irregulares, la Secretaría de Límites Internos, y con eso, pues crearon una estrafalaria estructura mediante la cual daban trabajo temporal a las personas que eran sus seguidores. Con eso aseguraban su base, ¿no es cierto?, para poder seguir en el poder. ¿Qué es lo que pasaba con esto? Es que el tiempo, los recursos financieros son limitados y en un momento de esos se acabaron. Se Es acabó el decir, dinero. se tenía que poner en orden, cuando ya se acabó el precio del petróleo alto y cuando ya no se tenía recursos, cuando empezó la crisis, todos estos organismos tenían que ir desapareciendo. Entonces los ecuatorianos, ¿no es cierto?, la pobre gente que quería o tenía ilusión de quedarse en un trabajo, porque el trabajo hay que verlo en varias fases. La más importante es que pueda ser a mediano y largo plazo, que le permita a un ciudadano planificar su vida, planificar su estrategia de vida, como sé decir yo. Como era antes, Que le permita al menos sobrevivir. obviamente, mi querido Jaime, usted recordará que nuestros padres tenían la posibilidad de ir al Seguro Social y sacar un préstamo para una casa, clase media, ¿no es cierto?, para poder vivir, pero tenían seguro y sabían su trabajo en qué momento estaba en continuidad y no vivían estos sobresaltos. Por eso es que no se puede comparar en este tema del voto nulo cuando dice que son proyectos iguales en temas de derechos económicos y derechos sociales. Lazo ha sido muy claro en indicar que el tema del trabajo, como yo creo, el trabajo permanente es el trabajo productivo, aquel que se genera a través de una empresa, aquel que se genera a través de un emprendimiento, ese que se genera con el trabajo arduo, porque solamente el sector privado es capaz de generar trabajo productivo. No nos equivoquemos. El Estado y el gobierno pueden tener situaciones temporales, pero en el mediano y largo plazo no existe eso. Otra de las cosas que se compara y hacen aparecer como iguales para promover el voto nulo es este tema de la seguridad social como un derecho económico y social. La seguridad social nunca ha sido tan golpeada en este país como en la época de Rafael Correa y su combo. El 40% que a través de la famosa Ley de Justicia Laboral de abril de 2015 se le retiró al IES. Ahora lo que se ha propuesto, he oído en la campaña de Guillermo Lasso, pues obviamente es que tengan su representante el Estado, pero que no tenga incidencia mínima en las decisiones, porque los recursos del Que no Seguro le Social metan la son recursos mano. nuestros. Que no le metan la mano al Exactamente. dinero de los afiliados, de los jubilados de manera perversa. Eso es lo que queremos los ecuatorianos. Exactamente. Que no vuelvan los saqueos, economista, los saqueos perversos con cualquier pretexto, no. La pandemia Entonces, sirvió para llevarse en peso el dinero del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. entonces, cuando a un Estado le gusta gastar, ¿no? Y le gusta gastar sin medida, porque esa es la base del populismo. No nos olvidemos nunca. Esa es la base del populismo, el tratar de gastar inmisericordiamente sin pensar en el mediano plazo y en el futuro. ¿Sí? Y los otros temas, que podríamos analizar varios, ¿no? El tema por ejemplo, el tema de la alimentación. Aquí hemos escuchado ese trillado concepto del hambre cero, de los alimentos para todos, el buen vivir. No hay propuestas como las que tiene este grupo, ¿no es cierto?, de personas que trabajan en un proyecto real, que es el de los 300 millones de dólares para las
300 familias ecuatorianas en la época de la pandemia, que es una posición absolutamente real. Entonces, y así por el estilo, si usted quiere, podemos tocar una serie de aspectos que analizan este grupo de los pro voto nulo, ¿no es cierto? Para hacer comparar, hacer creer que las dos posiciones son iguales, cuando son absolutamente diferentes. Por eso es que las personas que se sienten un poco tristes, y yo comprendo, puedo entender que Yacu, por ejemplo, debe ser doloroso perder con 33.000 votos. Me imagino cómo se sintió Keiko Fujimori en el 2016 cuando contra Pedro Pablo Kuczynski perdió con 30.000 votos en un espectro de 40 millones de votantes en el Perú. Pero bueno, las elecciones de la democracia son así. Y yo siempre he hablado con muchos amigos que yo tengo en Pachacuti y les he dicho, bueno, pero la opción de Yacu está intacta. Si él quiere presentarse como quisiera tal vez presentarse también Javier Herbas, otro buen político que ya emergió en estas elecciones, tienen que prepararse para los siguientes 4 años. Pero la carta de seguridad y el pase de seguridad a ellos para que puedan presentarse es tener un gobierno que respete los 4 años de gobierno, porque si viene alguien que dice, como lo que manifestó Arauz en el 2019, y lo ha dicho varias veces también, que quieren quedarse 30 o 40 años, entonces no tendrán ninguna posibilidad de ellos de participar. Porque una vez que entran, mi querido Jaime, no salen nunca. Y salen, o si salen, salen a costa de un sacrificio inmenso para nuestros pueblos. Fíjese usted que en esto de la alimentación, antes que me olvide, si es que yo estoy planteando esta forma de distribución para que la gente pueda, con estos 300 millones, aliviar este proceso en la pandemia, no se puede creer que el modelo que ellos están promocionando sea un modelo válido cuando vemos que es una copia al carbón de lo que pasa en Venezuela. En Venezuela la gente pasó de la pobreza a la miseria más ínfima, ¿no es cierto? A la miseria más grande, más bien, no ínfima. Y los correístas han manifestado que... Ya comiendo la basura, Jaime. Lo de Venezuela es de la basura. Han dicho los correístas que lo de Venezuela es un modelo exitoso, ¿no? Ah, por supuesto. Obviamente dice que son los países más equitativos. Esas son las comparaciones que los ciudadanos que están dejándose llevar por esta posición del voto nulo ideológico deben analizar antes de pensar en hacer eso. Porque de lo contrario, ¿no es cierto?, se está hipotecando para siempre el futuro de este país. Economista Maldonado, tengo varias inquietudes. Los ecuatorianos estamos preocupados por el que a lo mejor se vuelve a dar la llamada telefónica, el telefonazo, el día domingo, a la señora Atamaín, como hizo Alvarado con Juan Pablo Pozo, hay el audio que circula, y que no han hecho absolutamente ninguna investigación, ¿no? Cuando le ordena que apague esa cosa, invierta los resultados. Bueno, yo aspiraría que esta vez, con un Consejo Nacional Electoral al cual he cuestionado por sus iniciales formas de trabajo en el tema de la inscripción de las candidaturas, todo este cisma y esta preocupación general que ha provocado en el pueblo ecuatoriano, finalmente esto es lo que tenemos y a esto es lo que vamos a acudir en las votaciones finales del domingo. Esperaría que su composición heterogénea, que es muy importante, a pesar de todos sus defectos, no permita que este tipo de situaciones se den. Hemos visto la preocupación que yo sentí en la primera vuelta. Pero ¿cómo se puede, economista Maldonado, confiar en una presidenta del CNE cuando vemos que circulan fotografías de ella posando con Arauz? Ah, bueno, el Consejo Nacional Electoral tiene una misión fundamental este momento en el país. Ellos tienen que recomponerse para quitar absolutamente las dudas de cualquier posibilidad de fraude electoral el próximo domingo. Le escuché
a un hombre serio como Enrique Pita, por ejemplo, de quien también yo tenía mis dudas por sus posiciones tibias al inicio. Yo le conozco a Lucho Verde Soto, me parece que él es otro de las personas que estuvo siempre buscando lo mejor para el país, a pesar Bueno, de que, pero no gozan de credibilidad, lamentablemente. claro, No gozan de exactamente, credibilidad. Y también tendrán que el día de mañana, luego de las elecciones, rendir algunas cuentas, ¿no? efectivamente, efectivamente. Lo más importante en este momento es que el ciudadano ecuatoriano vigile, ayude a controlar el voto el día domingo. Las mesas. Las mesas en donde se puedan dar, yo creo que en Cuenca difícil. Esta ciudad al fin tiene, digamos, posiciones importantes respecto a este tema. Los jóvenes que han estado en las mesas son personas que tienen una posición clara, estructurada, Pero Cuenca no yo pone diría, presidente. yo diría que honrado. Cuenca no pone Obviamente presidente. lo que pudo pasar, digamos, lo que puede pasar ya en los organismos altos es otro cantar. A mí me preocupan provincias como Manabí, por ejemplo, ¿sí? En donde ahí vive el fundamentalista Fernando Casado, instruyendo a los chicos de la Universidad Técnica de Manabí para desviar la atención de esa votación. También contratado, obviamente, a través de estos tipos de Allí se relación que habla, existe. se habla de un fraude monumental, ¿no? En la primera vuelta. Sí, obviamente. Ahí tiene Arauz el 50 y pico por ciento, que los manavitas ahora también han puesto sus ojos en este proceso, porque hay algún momento en que la gente también se cansa de ver este tipo de cosas. Yo aspiraría de que el control electoral que va a hacer sobre todo Guillermo Lasso con su gente y los ciudadanos de bien, que no queremos volver, ya no más a este pasado, estaremos muy atentos este próximo domingo para hacer conocer cualquiera de las situaciones anómalas que se presenten en los recintos. Economista, para concluir, en pocas palabras, lo bueno de esta segunda vuelta electoral, según su punto de vista. Mire, lo bueno de esta segunda vuelta, en lo que se pueda llamar bueno, es que el país ha despertado, el país tiene una visión diferente de lo que pudo, de lo que más bien, de lo que no pudo ver con claridad en esa atomización de candidatos que hubieron en la primera vuelta. Me alegro sobremanera que la gran mayoría de los candidatos, los microcandidatos que yo solía decirles, Los no por chimbadores, desmerecerles, los no por chimbadores. desmerecerles, sino por su poco porcentaje, quizás se han ido alineando y se van ya uniendo a una esperanza de cambio para el país. Me alegra mucho de conocer que la posición de alguien que va a llegar, esperemos, seguridad a la presidencia, sea la posición de alguien que va a dejar que este país empiece a trabajar y empiece a invertir. Aquí tenemos un problema gravísimo, mi querido Jaime. Y con esto concluyo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo. Grave, ¿no? 7 de cada 10. Gravísimo, gravísimo el panorama. 7 de cada 10. Y yo invoco, mi querido. Economista, lo malo de la segunda vuelta. Mire, lo malo de la segunda vuelta fue ese espacio de tiempo valiosísimo que se perdió desde la noche del 7 de febrero hasta que se terminó de aliviar las consultas respecto al tema del empate técnico y el conteo del voto y el tema de las actas y los escritos ante el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, una serie de situaciones que permitieron que el otro candidato haga de las suyas, ¿no? A propósito, aprovechó para ir a los Estados Unidos, al lugar donde él odia, a pesar de que él estudió allá, que no cree en los multilaterales, no cree en el fondo, pero en el fondo, como digo yo mismo, se terminó yendo a poner a las órdenes. Ahí ganaron una cantidad de espacios, mientras el candidato Lasso estaba todavía disputando su legítimo segundo lugar. Entonces, y ahora, pues obviamente, este manipuleo de las redes sociales, en donde existen barbaridades de toda clase.
eso sería también lo feo de la segunda vuelta. Obviamente, y lo feo, pero que no está pasando solamente en el Ecuador, eh, en Bolivia, perdón, en el Perú, ya se dará las votaciones igual el día sábado. Ahí es un poco hasta más curioso de ver, ¿no? Hay 5 candidatos que bordean el 9%. Imagínese usted, 5 candidatos que están entre el 8 y el 9%. Entonces, la democracia peruana va a entender que cualquiera que gane va a ganar, o los dos que pasarán al balotaje, pasarán con décimas, pero la gente acepta sin problemas, porque ese es el fundamento de la democracia en un país maduro, ¿no es cierto? Entonces, y lo que me ha preocupado obviamente también de la segunda vuelta es esta forma que se ha tratado de ideologizar para tratar de vender el voto nulo como una alternativa válida. El voto nulo no es una No hay alternativa válida. la posibilidad de que gane el voto nulo. Bueno, matemáticamente es imposible, pues el señor Arauz tenía 32% en Claro, la primera vuelta, Lazo tenía 20%, solo ahí nomás tienen 50. 52%, fuera de lo que se van sumando a cada una de las tendencias. Yo creo que sí va a subir el voto nulo respecto al histórico, que ha sido el 10%, estará en el 13, 14, posiblemente. A lo mejor, si esta tendencia que yo además noto que va bajando, ¿no? Va perdiendo piso, ya no tienen muchos argumentos. El propio Jaime Vargas se encargó de despedazar la supuesta unidad esa, como yo decía a alguien, está más rota que una piedra de cantera. Las bases, que es muy importante. Los compañeros de los sectores que saben que no han sido beneficiados de todas estas posiciones de peleas entre sus supuestos líderes, están esperando un futuro mejor. No puede ser de otra manera. Y además se acuerdan de toda esa política de atropellos, de golpes, De persecución, no, de la persecución, persecución, de juicio, la pegada a Manuela Pic, que se debe acordar los ya, juicios, la los cárcel, juicios, una los serie crímenes. de crímenes que todavía no han sido resueltos por la justicia. Ellos no se olvidan de eso, no se olvidan Pero se jamás olvidó, de esa circunstancia que ha pero sido Vargas se grave. olvidó, ¿no? Vargas se olvidó. Mire, al señor Vargas y al señor Riza, el país debe tenerles, digamos, una consideración y un respeto hacia el miedo que genera. Porque ellos son de las personas que quieren quemar ciudades. Vargas lo dijo claramente, que él quiere entrar a las oficinas del Consejo Nacional Electoral a quemar las actas, así como hizo con la Contraloría. Vienen de una tendencia filosófico-marxista de la época de José Carlos Mariátegui, peruano, que fue el ideólogo de lo que fue Sendero Luminoso. Pronto, como me decía un amigo el otro día, ya mismo encontramos un perro muerto en los postes, que era el símbolo de cómo Sendero Luminoso atacaba en el año 86, Bien, que yo viví en el Perú y pude verlo. bien, Entonces, esa ideología no puede pasar en este país, de ninguna manera. La violencia total para tratar de conseguir un fin no puede darse. bien. Gracias al economista Gerardo Maldonado, analista, articulista de opinión, economista. Volveremos luego de las elecciones para que nos dé sus opiniones sobre los resultados y a ver quién ha tenido la razón y quién ha convencido o convenció al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias, Jaime. Estaré siempre a sus órdenes haciendo un llamado final a los ciudadanos a que todos nos sumemos al cambio positivo, a este reencuentro importante, dejando atrás ya una serie de situaciones que no permiten que el país avance. Este país necesita trabajar, este país necesita empleo, los chicos, los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos necesitan enrumbarse y eso se puede hacer solamente con tranquilidad. Muchas gracias. Bien, gracias. Desde siempre y hasta siempre.